Ok, como he estado hablando justamente, esta es la quinta que estoy denominando esta serie, ¿en qué monte estás? ¿No? Yo creo que he hablado muy claro, espero de todo corazón que cada uno de nosotros comencemos a examinar nuestros corazones, realmente en qué monte estoy, cuál es mi creencia, por qué reacciono, por qué hago las cosas, qué pasa cuando las cosas no me van bien, cuando me van mal, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que justamente examinar, lo que está en nuestro corazón, ¿no? La anterior semana justamente he hablado que cada uno de nosotros tenemos ¿qué? Un fariseo, ¿no? ¿Cuántos tenemos un fariseo dentro de ustedes? ¿Y qué es un fariseo? Un hipócrita, ¿no? Aquel que le gusta decir lo que él mismo no puede hacer, ¿no? Los fariseos, justamente Jesucristo era bien duro en contra de los fariseos, ¿no? Si tú ves el ministerio de Jesús, Él siempre mostraba su amor y su compasión ¿a quiénes? A la gente pobre, a la gente humilde, a la gente que no conocía de Dios, a los samaritanos, ¿no? Entonces a los enfermos. Ese era el ministerio de Jesús, pero Él era bien duro justamente con los religiosos, ¿no? Entonces nosotros hemos estado hablando que justamente la religión, hermanos, la religión no es justamente a qué denominación vas, a qué iglesia vas, ¿me entiendes? Muchas veces dice, yo soy esto, yo soy el otro, ¿me entiendes? Nos ponemos una denominación, pero la religión justamente tiene que ser en qué se basa, a quién estoy sirviendo y quién es mi Señor, ¿me entiendes? ¿Quién es tu Señor? Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el que ha dado nuestra vida por nosotros y Él nos lleva justamente a medirnos dónde estamos, porque ahora justamente como he hablado en el Antiguo Testamento, más que todo se ha basado en lo que tú hacías, en tus obras que tú hacías, ¿sí o no? En lo que tú hacías. Pero ¿qué sucede, hermanos, ahora cuando Cristo ha venido y muchas veces no queremos aceptar? Cristo ha pagado todo en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Entonces voy a repasar un poquito lo que hablé la próxima semana. Y en primera de Juan 4 del 7 al 10 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce ¿qué? A Dios. ¿Ok? Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En el 10, en esto conocéis el amor, y en eso me he basado en las últimas prédicas. En esto conocéis el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Entonces acá Juan está diciendo, en esto consiste el amor. No en que tú le amas a Él, sino en que Él te ama a vos. Amén. Entonces, como en las canciones que hemos cantado, decir, Él me ama, eso me entiende, lo podemos cantar, pero ¿cuánto los podemos sentir realmente que Dios te ama? Una cosa es cantarlo y decirlo, pero otra cosa es que la revelación de Dios venga en lo profundo de tu ser, porque la palabra nos dice bien claro que el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces yo tengo que generar eso y reconocer y comenzar a decir, no importa las circunstancias, Señor, yo sé que tú me amas. Amén. Hemos hablado justamente que mucha gente, hermanos, pone sus valores, su identidad en qué tú vales por lo que haces, ¿no? Lo que yo hago, por lo que yo hago valgo, ¿no? O muchos tú eres lo que tienes, hemos hablado, ¿no? Gente quiere tener cosas y cuando consigue cosas y lo mejor piensa que eso, wow, me van a reconocer por eso, ¿sí o no? Pero hay otros, tú eres lo que
las otras personas piensan, ¿no? Y eso en este medio está grave, especialmente con la comunicación que tenemos, con el Facebook y con todas esas cosas, ¿no? Nuestra identidad a veces se encarga de cambiarnos otra persona, ¿no ve? Y nuestros jóvenes están perdiendo poco a poco la identidad de quiénes son ellos en Cristo. ¿Por qué? Porque hay tanta información, entonces ellos se están moldeando de acuerdo a lo que otra persona está pensando acerca de ellos, ¿no? Entonces nosotros como padres tenemos que tener cuidado con eso. Tienes que ver qué está mirando tu hijo, qué está haciendo tu hijo, cómo se está comportando tu hijo, ¿me entiendes? Porque si hay cambios en tus hijos, reacciones diferentes, es porque otra persona está logrando entrar en su mundo y comenzar a inyectarles cosas diferentes, ¿no? Lamentablemente los jóvenes cuando van a la universidad, muchos de ellos, hermanos, llegan completamente liberales, ¿no? Y no esperan, en un año en la universidad ya le cambiaron todo lo que tu hijo creía. Por eso el fundamento de nosotros tiene que ser tremendo. Ellos tienen que sentirse amados, amén. Ok, entonces en primera de Juan 4, 17 al 20 hemos hablado. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio. ¿Cuántos van a tener confianza el día del juicio? No, y lo he hablado, como Él es, así somos nosotros. ¿Dónde? En este mundo, ¿no? Entonces tú tienes que sentirte amado por Dios y comenzar a tener esa revelación que como Él es, así tú eres en este mundo. ¿Amén? ¿Cuántos se pueden ver como Él es? Muchos no podemos ver porque lo vemos la imagen de Jesús santo, ¿no? O religioso. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, cómo yo voy a ser como Él es, sabiendo todo el problema que tengo, sabiendo todo lo que pienso, sabiendo todas mis malas actitudes? ¿Cómo yo puedo decir que soy igual a Él? ¿No? Entonces para eso hay alguien encargado que se llama el enemigo, el diablo, que siempre él está para acusarte, ¿no? Y él te va a acusar siempre donde, en las fallas que tú tienes. ¿Cuántos se han sentido acusados? ¿No? La acusación es real. Cuando tú la riegas, ¿cómo te sientes? ¿Feliz? No, te sientes mal. Te sientes automáticamente mal. Y encima viene el enemigo y te dice, ahí está pues el hijito de Dios, ¿no? Que está diciendo en la iglesia, Dios me ama, Dios me ama. Soy amado por Dios y mira lo que has hecho. Entonces, ¿qué sale tu naturaleza? Soy un hipócrita, ¿no? Entonces muchas veces de ahí comienza a salir la otra cara, que soy un hipócrita, no me merezco, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿No? Y eso es lo que sucede. Mucha gente no quiere venir a la iglesia porque se siente mal, porque hizo algo malo en la semana, ¿no? O están viniendo, y ¿a cuánto les ha pasado eso? Estás viniendo a la iglesia y con el que más vives en la casa te peleaste, ¿no? O cuántos estaban viniendo y dicen, ya no voy a la iglesia. ¿Para qué voy a ir? Hello. ¿No? Y se quedan en la casa. Yo sé que tal vez algunos que estaban deseando venir el día de hoy, pero algo se atravesó, algo vino, entonces vino la condenación y dice, ¿para qué voy a ir si soy un hipócrita? No, como hemos dicho, como Él es, así eres tú acá en la tierra. Entonces dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera todo, ¿qué? El temor. Porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado, ¿dónde? En el amor, ¿no? Hemos hablado en estas épocas especialmente, no podemos dejar que el temor nos domine, por si no, no hacemos. Hay gente que está tan atemorizada, ¿me entiende? Que no quieren hacer nada, ¿no? Los tiene dominados y eso no puede ser. Entonces cuando yo me siento amado, ¿me entiendes? Digo, bueno, no importa lo que pasa, sé que soy amado y si me tengo que ir, me tengo que ir. Tengo la seguridad de que me espera algo mejor en el cielo, ¿no?
O sea, esa confianza tengo que tener. Pero tampoco podemos ir y hablado tentar a Dios a hacer cosas, ¿no? Por eso hay guías que tenemos que hacer. Hay que mantener nuestra distancia. Si nos dice que hay que usar eso, hay que usarlo. Hay que mantener nada más. No irnos tampoco al otro lado de estar en temor, pero tampoco hacer otras cosas que estás tentando a Dios. En el 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Otra vuelta ahí, lo vuelve a ratificar. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, lo he hablado la anterior semana, ¿es qué? Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quién? Ok, ¿cuántos ven a Dios? Entonces muchas veces es difícil. Si yo te digo, mira, este es Dios, tú estás viendo algo real. Entonces es más fácil decir, puedo amar a Dios porque lo estoy viendo. ¿Me entiendes? Pero cuando decimos, este es Dios que está acá, su presencia está acá, nos es difícil. Entonces, ¿cómo yo voy a demostrar eso? Realmente sabiendo que Dios me ama, es que amando a mi hermano. Porque tu hermano ha sido creado a la imagen ¿de quién? De Dios. ¿Hello? No, entonces, como he hablado, nos estamos metiendo más allá, ¿no? Entonces, en primera de Juan 2, 7, 12, y ahí nos habla un poco más. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, dices, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, dice. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Acá Juan otra vuelta, el discípulo amado, no ese discípulo amado, justamente dice, os escribo un nuevo mandamiento que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz, otra vuelta, y aborrece a su hermano, todavía está ¿en qué? En tinieblas. ¿Hay alguien acá en tinieblas? Amén. Espero que no haya nadie en tinieblas. Entonces el que ama a su hermano permanece en luz y él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ahí dice, miren, ustedes si no puedes perdonar, no traigas a tu hermano, estás en tinieblas. ¿No? Porque él está diciendo, ¿cómo no vas a poder amar a tu hermano que es hijo mío? No, porque estás refiriéndose como padres, si tienen hijos y que entre sus hijos no se traguen, ¿cómo te sientes tú como padre? ¿Ah? Mal, ¿no ve? A veces en los hijos sí se pelean, ¿sí o no? Se pelean, pero después se abuelan y no pasó nada, tranquilo. ¿Sí o no? ¿No ve? Pero ¿qué pasaría si él te dice, papá, yo no quiero verlo a mi hermano más? ¿Qué harías tú como padre? Ya no soporto a mi hermano. ¿No? Entonces, ¿por qué Juan lo está trayendo a eso? Dice, ¿por qué? ¿Por qué tienen que hablarles de esta forma? Porque hay algo poderoso que cada uno de nosotros tenemos que lograr generar de lo profundo de nuestro ser, que el Señor ya lo ha puesto en nosotros. Es decir, tal vez actitud de mi hermano lo que sucede, pero no puedo dejarlo de hablar. No puedo. No puedo estarle esquivando, no puedo poner excusas, ¿no? Porque somos buenos para poner excusas cuando alguien no te gusta. Lo andas esquivando, ¿no? Entonces por eso dice, no es lo que tú amas a Dios, sino lo que Dios te ama va a generar en ti ese amor. Uno, para poder amar a Dios como lo tenemos que amarlo, Él mismo te va a dar ese amor para que tú puedas realmente amarlo a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
reconociendo que Él te ama, y ese mismo amor vas a poder ver a las otras personas ¿con qué? Con diferente perspectiva. Porque entre humanos, hermanos, es difícil. Por eso la iglesia tiene que enfocarse a hablar más claro en estos tiempos, hermanos, porque la iglesia tiene que ser la luz que tenemos que ir a mostrar afuera, ¿no? Y tenemos pero si nosotros acá mismo no estamos pudiendo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ir a mostrar allá? El amor de Dios. Porque mucha gente piensa que Dios está haciendo y Dios está castigando y Dios no. Ayer me llamó una prima para felicitarme, y ella está en Bolivia y me llamó y me dice, felicidades primos, somos muy primos. Entonces ella me dice, amén, la ira de Dios está sobre el mundo. Y digo, no, porque muchos piensan que esta es su ira de Dios para castigarnos. ¿Entiendes? ¿Por qué lo hablamos así? Porque cuando entra la religión siempre lo hemos puesto a la religión, que Él lo permite, Él lo pasa, y que si se muere alguien, bueno, fue la voluntad de Dios. No. Entonces el mensaje, hermanos, tiene que cambiar referido al amor de Dios. Por ejemplo, a mí me sorprendió y wow, en el entierro del hermano de mi nieta. Bueno, yo le dije a mi hijo, si tú quieres yo hago el servicio, pero la mayoría de la familia de ellos había tenido una familia grande y toditos son católicos, ¿no? Entonces nosotros fuimos a respetar porque no se trata de una religión, ¿me entiende? Entonces el padre habló, pero cuando habló el padre, dije, oh my goodness, me sorprendió, porque a veces ponemos ya, de un padre, ¿qué va a decir? O de esta persona, ¿qué va a decir? Y ya no ponemos atención a lo que dice la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Porque ya vamos a una religión solamente a cumplirla. Y no ponemos atención a lo que cuando un hombre de Dios, sea quien sea, habla, esa palabra tiene poder. ¿No? Entonces cuando Él habló, y a mí me tocó, ¿por qué? Porque Él habló justamente del amor de Dios. No, porque Él dijo, yo sé que muchos de ustedes van a decir, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios lo dejó? ¿Por qué es ese Dios tan malo? No, un sacerdote. Y Él dijo, Dios nunca va a dañar a uno de sus hijos. Estamos en un mundo caído. ¿Me entiendes? Entonces un mensaje que salió, pero si yo le pregunto a mi nieta, ¿qué ha dicho el padre? I don't know. Es lo que sucede. Porque cuando nosotros vamos a cumplir en una religión y no ponemos atención en lo que dice la palabra de Dios, ¿me entiendes? Ese padre ha hablado lo que yo estoy hablando. Porque ya se ha generado eso, que viene juicio, que viene esto, que Dios está haciendo. No, Dios es un Dios de amor. El mundo está generando lo que va a generar. Estamos en un mundo caído y van a suceder cosas que van a suceder. ¿No? Entonces tenemos que nosotros, hermanos, y acá en Mateo, y muchos saben, y ahí es donde nos vamos a meter más profundo. Dile de lado, va más profundo. Dice en Mateo 5:38 al 48. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ay, ¿cuántos están listos? Y el que quiere ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él, ¿qué? 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti, préstale, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso, ¿por qué está diciendo oíste? ¿De dónde estaba diciendo eso? Del Antiguo Testamento, en la ley, ¿no? En la ley era así. Pero Él está diciendo, ahora es diferente. Pero yo os digo, y ahora ¿quién está hablando? No está hablando acá un apóstol, está hablando Jesús. Pero yo os digo,
amar a vuestros amigos. Oh, no, muchos lo queremos cambiar. No, oh my goodness, dice enemigo. Para que alguien sea tu enemigo, ha tenido que hacer algo muy malo contigo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Él llega a ser tu enemigo. Cuando es enemigo, no quieres oír su nombre, no quieres estar con él, no quieres juntarte con él, porque en cierta forma llegó a ser, ¿qué? Tu enemigo, ¿no? Entonces, cuando tú enfrentas a esa persona, te va a poner miles de excusas. ¿Sí o no? Te va a contar detalle por detalle lo que hizo, lo que te lastimó, lo que sea. No, porque somos buenos para excusarnos. Y dice, pero os digo, amar a vuestro enemigo. Como he hablado, el amor, hermanos, cuando tú realmente estás fluyendo en el amor de Dios y has entendido, has tenido la revelación y lo puedes sentir, no puede producir otra cosa que cuando tú veas a alguien, ¿qué va a producir? Amor. ¿Me entiendes? Eso es lo que va a producir. Por eso Él te dice, ama, amar. Hacer bien a los que te aborrecen y orar por los que te ultrajan y os persiguen. Oh my goodness. ¿No? ¿Qué tienes que hacer cuando alguien te ultraja? Cuando alguien te hace algo malo. ¿No? Amarlo y orar por él, perdonarlo y seguir adelante. Porque una cosa yo digo, que mira, oh pastor, si alguien te hizo daño muy fuerte, ¿no? Lo primero es que tú tienes que perdonar. Entonces no hay opción. Hay gente que no quiere perdonar porque sé que el daño, lo que ha sido, es real. No estoy diciendo que no es real. ¿Me entiende? Ahora yo no estoy diciendo que si perdonas, si te ha hecho daño a esa persona, estés de fiesta en fiesta con la misma persona. No, pero tu corazón tiene que estar limpio, que cuando oigas ese nombre o cuando lo veas por casualidad, ¿qué suceda? ¿Cómo lo vas a ver? No, con amor. ¿No ve? Ahora, si se da la oportunidad de que el hombre cambió, lo que sea, si se da la oportunidad de volver a tener una relación, ¿qué vas a hacer? ¿Tenerla? No, no, pastor. ¿Es que estamos o no estamos? ¿Me entienden? Esa es la realidad. ¿Somos o no somos? ¿Practicamos o no practicamos? Entonces, dice, orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Porque tú tienes que entender acá, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Porque lo que yo voy a hacer, ¿me entiendes? Tú no te merecías que yo muera por lo que tú haces. Pero sin embargo, Él que ha hecho ha muerto y Él ya te ha perdonado por todas las cosas que tú haces y sigues haciendo. ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando estamos con el fariseísmo dentro de nosotros? Sí, decimos que esto, pero cuando se trata en esta parte de querer perdonar, estás trabado. Entonces, si estás trabado, no has entendido todavía y no estás perfeccionando el amor de Dios en tu vida. No has discernido. Te falta. Entonces tú tienes que reconocer, Señor, I'm sorry, Señor, discúlpame, Padre amado. Yo necesito fluir en tu amor porque cuando veo a esta persona no puedo. ¿Ah? Ya. Entonces ya tiene que ser. Entonces dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol. ¿Sobre quién? Sobre todos, sobre los malos y buenos. ¿Y qué hace llover sobre los justos e injustos? ¿No? Entonces dice, tu enemigo igualito hago llover, igualito le doy, igualito. Porque tienes que entender, hermano, que Dios no es que nos ama a nosotros porque hemos aceptado a Cristo. Somos más amados que el mundo.
¿Cuántos se creen más amados que aquel que no conoce del Señor? Estás equivocado. ¿Tú crees que no ama igualito a ese pecador que a vos? Y en su corazón más bien quisiera que tú le hables a ese pecador, a ese injusto, porque sale el sol para él, le da de comer para él. Entonces, con más razón, tú tienes que amar a esa gente. ¿No? Entonces no podemos nosotros acepté al Señor, ahora me aparto acá. No, me aparto. Ya soy escogido del Señor. Ya me ha limpiado mis pecados. Ya, eres justo delante, gloria a Dios. Pero que tienes cositas ahí bien ocultitas. ¿Hello? ¿Cuántos tienen cositas bien ocultitas ahí? ¿No? Que a veces ponemos y las debajo de la alfombra, ¿no? Las escondemos, pero ahí está. ¿No? Entonces el Señor te da, si yo te conozco, hijo, lo imperfecto que todavía eres. Te conozco como eres todavía, la sigues regando, sigues cayendo, sigues haciendo, pero mi amor te va a perfeccionar cuando tú entiendes que yo he pagado en la cruz y te he justificado y me entiendes como yo soy, así tú eres. Entonces cuando yo comienzo a razonar y entender, ¿me entiendes? Como he hablado, realmente te vas a comenzar a ver una persona justa. Entonces esa justicia de tu amor va a ser, hermano, que vaya rechazando esas cosas que tú quieres hacerlo bajo tu propia voluntad o hacer ciertas cositas o ciertos pasitos. ¿Cuántos lo han intentado? ¿No? Entonces, sin darte cuenta, hermanos, vas a comenzar a hacer un cambio genuino porque eso está generando dentro de tu interior, porque ya ha sido plantado en ti el amor de Dios. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, dice, que hace salir el sol para los malos y los buenos y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque así amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también esto los mismos publicanos? Muchas veces, hermano, ¿no hacen lo mismo los del mundo? A veces ellos nos dan ejemplo del perdón y de todo. Y nosotros que conocemos la verdad estamos luchando en que lo perdono, no lo trago. Ay, estamos luchando. Hacen lo mismo. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto así los gentiles? O sea, no está comparando con los gentiles. Ellos hacen lo mismo. Pero a veces nosotros hacemos lo contrario y estando en la iglesia. Entonces, por eso muchas veces nosotros, hermanos, llegamos a ser mal testimonio de Cristo. ¿No? Porque los del mundo se pueden enterar que tú no perdonas, no haces y que tienes un mal y que no te tragas y dices, ¿y no va a la iglesia? ¿No? Porque la iglesia se ha caracterizado como una religión. ¿Me entiendes? Pero nosotros tenemos que aprender justamente a tener una relación. La religión no te salva. Lo que te salva es la relación con Dios, con Cristo. Saber que eres tú amado por Él. Saber que eres tú justificado. Y dejar que ese amor fluya y ese amor te perfeccione. Para cuando venga, hermano, aquel, va a haber alguien que de aquí a esta semana tal vez te va a hablar mal, te va a lastimar, te va a decir cómo vas a reaccionar. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros tenemos, hermanos, como Cristo Él es, así es. Así somos nosotros en este mundo. Entonces tenemos que entender, hermanos, lo importante y el poder que tiene Cristo justamente para cambiar nuestras vidas cuando entendemos su voluntad, cuando andamos realmente en ese amor.
cuando realmente caminamos en ese amor, vamos a poder nosotros realmente cambiar a la gente que está a nuestro lado. Porque ¿qué dice? Nosotros somos ¿qué? Luz. Luz, ¿no? Somos luz. Pero sin Cristo somos nada, dice la palabra de Dios. Pero lo que nos tiene que hacer la diferencia es cuando está Cristo en nuestra vida. Entonces cuando ven la diferencia en las situaciones, cómo vas a reaccionar, ellos van a querer saber qué está pasando contigo, qué es lo que tienes. ¿No? Cuando estás pasando en momentos duros, ¿cómo te muestras ante el mundo? ¿Qué ven ellos en ti? Tus reacciones, tu carácter. Mucho silencio. Está silencio el pueblo. Por eso la importancia es, siervos, es de estar en la presencia con el Espíritu Santo y decirle, Señor, yo sé que no estoy ahí y está bien reconocer. ¿Me entiendes? Decir, Señor, sé que no estoy ahí, sé que todavía hay un sentimiento, sé que y el mismo Espíritu Santo te puede mostrar, ¿no? Un nombre, alguien, que cuando viene ese nombre, no, entonces tú tienes que decir, sé, Señor, que todavía siento esos sentimientos y sé que está mal. Reconocer, ¿no? Pero yo no puedo solo, yo necesito tu amor, Padre. Necesito tu Espíritu Santo, porque solo yo no lo puedo hacer, solo no lo vas a poder hacer. Pero cuando reconoces cuánto Dios te ama a ti, cuán amado eres por Él, tú lo vas a poder hacer, poco a poco. ¿Y cómo lo vas a notar cuando tú estés en ese tiempo, hermanos? Que cuando veas o hables o pienses de esa persona, wow, ya no vas a sentir eso. Ya no. Fluye natural, hermano. Es algo cuando Dios lo transforma todo eso. No, yo doy el testimonio de mi papá. A mi papá no lo quería ver ni en pintura. Tanto daño me había hecho. No quería ser, pues yo me vine sin hablarle, sin despedirme, nada. Pero ¿qué pasó cuando yo logré perdonarlo y realmente el amor de Dios? Cuando fui a Bolivia la primera vez que lo vi, primera vez en mi vida que pude verlos con ojos de amor a mi Padre. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Eso tiene que ser acá en la tierra. Para eso Dios ha muerto, o Cristo ha muerto por nosotros. ¿Me entiendes? Para que nosotros vayamos y seamos luz. ¿Qué testimonio damos a la iglesia? Entonces tenemos que entender lo que Dios habló a su Padre. He hablado la anterior semana y ahora voy a hablar otra parte. Que cuando Cristo vino, la primera vez que sin que hizo milagros, nada, Jesucristo era nadie, vino una afirmación de Dios, de su Padre hacia Él, cuando fue bautizado. ¿Qué le dijo? Este es mi Hijo amado, mi Hijo amado, mi Hijo amado, ¿en cuál? Tengo complacencia, ¿no? Antes de que haga nada Jesucristo, Él dijo, yo estoy, yo te amo. Ahora, si tú ves, hermanos, cuando la primera vez que vino, Cristo estaba en la tierra, tú ves esa parte del Jordán, es la parte más baja, o sea, está a 1400 metros bajo el nivel del mar, ¿no? Es lo más bajo que hay en el mundo. En lo más bajo que estaba Jesús, porque Él tenía que ir después a un desierto 40 días. En su parte más baja le dijo, hijo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Entonces cuando tú entiendes y afirmas que eres hijo amado por Dios, tú vas a comenzar a conquistar, porque el Señor lo estaba preparando para todo lo que iba a venir, en su lugar más bajo. Pero ahora vamos a ver otra cosa, en su lugar más alto de Cristo. Mateo 17, 1 al 8 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Acá vemos que otra vuelta estaba Pedro, estaba Jacob y estaba Juan. ¿Quién era Jacob? Ahora
Santiago. No. Entonces he hablado la vez pasada que qué significan los nombres. De Pedro es piedra, de Juan es gracia, y Santiago ¿qué es? Cambio o se transforma. Transformación. No, entonces siempre la ha querido llevar. Lo mismo los ha metido a las tres cuando fue a resucitar a la hija de Jairo. Entraron los tres. Porque Pedro representaba la roca, no la roca. Entonces Santiago es el cambio y Juan es la gracia. Entonces en esas dos veces está diciendo, ¿por qué los llevó a los tres? Porque en este tiempo, en este monte, la piedra va a tener un cambio y va a venir la gracia. Se los voy a explicar. Entonces 6 días Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte al monte alto. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancos como la, ¿qué? Como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces si tú ves, hermanos, esta escena que también está en Lucas, porque Lucas y Marcos te dan de diferente perspectiva, ¿no? Y en Lucas dice que fueron a orar. Les digo, vengan, vamos a ir a orar. Y mientras Jesús, y dice que los otros fueron, pero como que estaban dormidos, ¿no? Los llevábamos a orar, pero los otros cansados estaban ahí queriendo dormir, ¿no? Entonces en medio de la transfiguración de Jesús, dice, su rostro se comenzó a hacer blanco y brillosa su rostro y sus vestiduras blancas. En esa medio de los otros estaban durmiendo, ¿no? Muchas veces Jesús quiere manifestarte en tu vida, quiere hacer cosas. ¿Y qué pasa contigo? ¿Estás dormido? ¿Estás durmiendo? ¿Hello? ¿Cuántos se encuentran durmiendo? Cristo está ahí para hablarte, transformarte, mostrar su gloria. Leiro. Nos vence el cansancio, nos vence el trabajo. Dios quiere manifestar su gloria a través de su palabra. Que tú seas, ¿me entiendes? Que leas su palabra y la leas y que seas hacedor de ella, porque eso te va a cambiar. Eso te va a ir renovando el entendimiento. El cococho. El siervo me llama, ¿qué es cococho, pastor? Me dijo. El chenco que tenemos aquí, el cococho, el chenco, el rollo que tenemos en nuestra mente. El hermano Nico, ¿y qué es chenco, pastor? ¿Cuántos tienen a veces chencos, no? Que se hacen un relato en su mente. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se transfiguró, pero acá vamos ¿por qué? Porque él se mostró como hombre. En Lucas se mostró como Dios el hombre, ¿no? Y su naturaleza, porque en el Antiguo Testamento no había dependencia de Dios. ¿Cómo era el Antiguo Testamento? No hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Y si metes la pata, viene esto, ¿no? No había relación con Dios. Pero acá Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, Él siempre tuvo esa relación con su Padre, ir a orar. Entonces la gracia lo que tiene que producirte es tener una relación con Él. Ahora no estoy diciendo cuando tú, pastor, yo voy a ir y voy a orar 2 horas. O voy a hacer, ¿no? Y porque siempre cuando ponemos en un método, no va a ser suficiente. Porque si al hermano le dices, yo he orado 15 minutos. Sí, hermano, yo oro media hora. ¿Cómo lo haces, hermano? Media hora vos. Entonces yo voy a tratar de orar 45 minutos. No. Entonces haces lo mejor y el enemigo no es suficiente. Tienes que hacer más. Y la estás regando y te está condenando. No, entonces no llegamos a esa religión, no. Porque lo que tenemos que mantener esa relación, hacer que tu Padre esté en todo lado. Nuestra oración constante, saber que Él está conmigo, aunque esté en mi lugar más bajo, Él me sigue amando.
Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés, Elías, hablándolo a él. Eso es un tiempo le he hablado, ha venido un siervo que predicó, no sé cuántos se acuerdan, justamente de por qué es tan importante este pasaje, ¿no? Que apareció Moisés y apareció, ¿qué? Elías. ¿Por qué apareció Moisés? Porque él representaba ¿qué? Amén. Uno, gracias. Moisés representa ¿qué? La ley. Elías, ¿qué representa Elías? Los profetas. Oíme que se te quede bien grabado esto. Moisés representa la ley. Elías, los profetas. Entonces Dios usó en su tiempo a Moisés trayendo una ley. Entonces Dios levantó a Elías, ¿me entiendes? Como profeta para restaurar la relación entre el pueblo de Israel con Dios, porque el pueblo de Israel se había perdido. Levantó al profeta Elías para volverlos otra vuelta a Dios como profeta. Tú lees, Elías era de traerlos a otra vuelta a Dios. ¿Te imaginas? Ellos eran grandes hombres de Dios. El pueblo de Israel, los judíos, eran como sus ídolos. ¿Me entiendes? Moisés, oh my goodness. Elías, grandes hombres de Dios. Pero al medio se apareció ¿quién? El Cordero. Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces, ¿qué estaba hablando Pedro? Estaba diciendo, en esa época se estaba festejando la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y en los tabernáculos cada año esa fiesta era grande porque ellos recordaban lo que Dios les había sacado del pueblo de Israel. Y dice que ellos levantaban como tienditas así con hojas, con lo que podían, al lado de su casa, recordando que el Señor los había tenido 40 años en el desierto. Entonces esa fiesta la hacían. Entonces acá Pedro decía: queremos que hacerte un tabernáculo, Señor. Y ahí vino Dios a decir: ay, Pedro. Mientras aún hablaba, una nube de los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, otra vuelta: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ok? Pero Dios añadió otra palabra muy importante que dice ¿qué? A él oír. A él oíd. A él. Ya no estaba diciendo sigan oyendo a Moisés, sigan oyendo a Elías y también a mi hijo. No, el Señor estaba dividiendo. Ok, el tiempo de Moisés fue glorioso, Dios lo usó, un hombre tremendo, y se fue con el Señor. Elías, un hombre glorioso que hizo su tiempo, y él se fue. Elías no murió, se fue en una carroza de fuego. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué representa Moisés? Moisés dice que él murió a los 120 años y que no se sabe dónde lo enterraron. O sea, mismo Dios se encargó de Moisés. Pero se nota ahí qué representa Moisés para esta época, para nosotros en la iglesia, ¿no? Si tú has aceptado a Jesucristo, hay una promesa que si tú ya has muerto, y cuando venga Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que tu cuerpo va a ser levantado, ¿no? Donde estés, como estés, donde estés, Dios te va a dar un cuerpo glorioso, ¿no? Entonces Dios lo levantó a Moisés y se lo llevó al cielo. Pero ahora Elías, ¿qué representa? Ahora acá en la iglesia, es la iglesia viviente que estamos acá. Porque el momento que venga Cristo, ¿qué va a pasar? Tú no vas a morir. No vamos a morir, sino ¿qué va a suceder? Nos vamos a ir con Él como se fue Elías. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuántos estamos esperando ese tiempo? Ese tiempo glorioso. Que Cristo venga pronto. Pero ¿por qué no viene todavía? ¿Por qué tenemos que seguir pasando todo esto? ¿Por qué tenemos que aguantar este virus y todo esto? ¿Por qué?
¿No tendremos la culpa nosotros? Hello. Él ha dicho, ir y predicar a todo el mundo. ¿Está esperando que nosotros vayamos cuando se ha predicado el evangelio en todo el mundo? Ahí voy a volver. No. Si seguimos nosotros, me va a seguir. Está esperando que su pueblo, sus hijos de Dios, manifiesten la gloria acá en esta tierra. Él está esperando por ti y por mí. Jeffer, venga aquí. Espéreme acá. Entonces dice, mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz que desde la nube decía, este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia. Oír a él. Al oír esto, los discípulos se postraron. Un ratito, siéntese todavía, que esté listo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron, ¿qué dice? Gran temor. Oh my goodness, si tú te pones a pensar, ver a Moisés, la ley, ¿no? Ver a Elías, un profeta de Dios tremendo que hizo caer, ¿qué? Fuego del cielo, men. Ese mató a todos los tremendos hombres de Dios. Y verlo a Jesús. ¿No te temblara las patas? Men. Oh my goodness, este manda fuego del cielo. ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Se postraron sobre sus rostros y tuvieron temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Vamos a hacer, venga que sí. Usted va a ser Pedro. O quiere ser Juan o quiere ser Santiago, escoja. Juan, good. Juan, póstrese ahí. Póstrese. ¿Me entiende? Vio la escena. ¿Y qué sucedió? Al postrarse ellos se postraban y comienza a temblar como perro cala con su cola mutu, como decimos en mi país. ¿No? Dice, temblaron. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pero cuando él dice, levantó su rostro, levante, míreme. ¿A quién vio? Jesús. La ley se había ido. Los profetas se habían ido y quedaba Jesús solo. Entonces ahora cuando él dijo, lo vieron a Jesús temblando, él sabía que estaban de miedo. ¿Qué hizo Jesús? Dos cosas hizo. En la palabra que se llama griega, habla muchas cosas. Uno, los tocó, dice, tranquilo, tocar a alguien es paz. Y dice, lo levantó. Y si ves en griego, la palabra levantar no es si lo toco, levántate. No, dice, lo toca y dice, lo levanta. Y lo pone a su nivel. Como Él es, así desde ahora ustedes van a ser como yo. No hubo ningún juzgamiento, lo vieron Jesús cara a cara, manifestando su gloria hacia ellos. ¿Me entiendes? Por eso nosotros nunca podemos ver y poner a Jesús igual que la ley, lo que hizo Moisés. Fue glorioso, fue un hombre de Dios, pero no podemos poner más a Moisés que Jesús. No podemos más a Elías que Jesús. Por eso dice, oírlo a Él. ¿Me están entendiendo? Gracias, siervo. Gracias, Juan. Entonces, Iglesia Living Word Español, ¿a quién tienen que oírlo? Oírle a Él. Lo que Él ha hecho, Jesucristo, lo que Él ha hecho. Es triste, hermanos, que, y lo hay muchas iglesias que están peleando en traerla la ley otra vuelta. Sí, hay iglesias que están diciendo, no, tenemos que restaurarla la ley. Qué triste. Quieren ponerlo a menos a Jesús lo que ha hecho. Es cuando que quieren restaurarla la ley, ¿qué sucede?
Te comienzan a vestir diferente, te comienzan a hacer diferente, te comienzan a hacer fariseo. Eso es lo que te comienzan a hacer, fariseo. Tienes que hacer esto, tienes que vestirte, tienes que no eso, no tienes que pintarte, ya está. ¿Qué viene? Una ley. Y muchas iglesias están luchando por eso. Por eso el mensaje de la gracia está siendo, porque dice, oh pastor, ¿tan fácil es? No digo que es fácil. Pero cuando tú entiendas cómo eres como hijo amado y comiences a ver solo a Jesús y entiendas que como Él es, así eres acá en la tierra, tú vas a ser transformado. Amén. Entonces Pedro está hablando, segunda de Pedro 1, y con esto acabo, ceros. Primera de Pedro 1:15 al 18. Acá Pedro, en la segunda de Pedro, está hablando, él ya estaba viejito. Ya estaba a lo último de sus días. Dijo, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria, dice memoria de estas cosas. ¿Qué es memoria? Acuérdense de lo que les he dicho. Porque no os he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas o artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro todavía estaba diciendo, yo no me he soñado, a mí no me han contado, yo lo he visto a Jesucristo con estos propios ojos, que se los van a comer los gusanos. Cuando dice, no, he visto su majestad, su gloria. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, ¿no? Entonces vemos acá, hermanos, Jesús dio la palabra en su lugar más bajo. Este es mi Hijo amado. Pero Dios le dio la palabra en el lugar más alto. El monte es bien alto, de más de 10,000 pies. Y le dijo la misma para reafirmarlo a Jesús. ¿Me entiendes? Entonces no importa en qué lugar estés en tu lugar más bajo. Porque a veces cuando estamos en nuestro lugar más bajo es cuando más queremos de Dios, ¿no? Muchos estamos buscando más de Dios. Pero a veces cuando estamos en el lugar más alto no pasa nada, todo bien, tranquilo, me está yendo re bien, es donde menos lo buscamos a Dios. Y ahí es donde más tendrías que buscarlo. ¿Me entiendes? Porque si tú no lo buscas cuando está todo bien, estás en la gloria, amén, tienes una relación, todo anda perfecto, ahí es donde tú tendrías que seguir lo mismo, tu misma relación, no cambiar con el Señor, que sea cuando estás en lo bajo y como que estás en lo alto, siempre tener esa relación con el Señor. Amén. Entonces, siervos como Él es, así somos nosotros. Por eso la palabra de Dios, oírle a Él. Iglesia, los que me están viendo en la tele, oírle a Él. Estamos en un nuevo tiempo. Él ha venido a manifestar la gracia y su amor a nosotros en este tiempo. Entonces cada uno de nosotros tenemos que ahora, siervos, justamente comenzar a gestarlo cada vez en nuestro corazón, cada día más y más. Tú tienes que entender, si estás en un lugar bajo, estás pasando cualquier necesidad, problema, circunstancias, miedo, lo que sea, Cristo está contigo en tu lugar más bajo. Él va a estar contigo. Tú tienes que solamente buscar esa revelación, sentirte amado, que no entre el temor, que no entre las dudas en tu corazón. En Romanos 3:20-22 dice, ya que por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él. Si tú vas a seguir una ley, eso no te va a justificar.
Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley solamente se enfoca a tu pecado. Pero ahora, dile al de al lado, pero ahora, aparte de la ley, ¿me entiendes? Aparte, separado de la ley, está diciendo, se ha manifestado la justicia de Dios. Oíme acá, y esto es bien importante, testificada por la ley. Estuvo Moisés acá, él vio a Jesús, testificó, y testificada por los profetas. Acá estaba Elías. Ellos testificaron lo que Dios dijo de su Hijo amado. La justicia de Dios, dice, por medio de la fe en Jesús, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, no está diciendo, Moisés testificó la ley, el profeta testificó que ahora este es mi Hijo amado y que ahora desde ahora en adelante tenemos que oírle a Él. Amén. Amén, iglesia. Entonces desde adelante oigamos a Él.